Mi nombre es Leopoldo Silva Tapia, soy de Valparaíso, tengo 64 años y hago clases de botánica y fitorrecursos, botánica para agronomía y para ingeniería de medio ambiente y fitorrecursos para biotecnología. Problemática, primero, el típico problema de si lo que estaba, lo que estaba estudiando iba a ser en definitiva en lo que me iba a lo que me iba a dedicar o iba a optar por otra carrera. Y fue lo segundo, porque yo entré a estudiar química y estuve estudiando química aproximadamente por 3 años y después me cambié a ciencias biológicas. Y ahí terminé en el área de la biología, digamos. Ahora, esos 3 años que estudié química me sirvieron mucho para poder entender bien el desarrollo de los procesos biológicos en términos del desarrollo de los procesos bioquímicos. Así que desde ese punto de vista no considero que haya sido tiempo perdido. ¿Por qué quise ser profesor? Porque siempre me gustó enseñar. Siempre. De hecho, cuando estaba en el colegio, yo les hacía clases a mis compañeros en términos de apoyo, de ayudarlos en algunas asignaturas, especialmente en la química y en biología. Y si estoy conforme, sí, estoy absolutamente conforme. Porque me siento bien entregando los contenidos, explicándoles, ayudándoles a los alumnos a que entiendan aspectos temáticos que son fundamentales en sus respectivas carreras. En el caso de la botánica, en agronomía, en ingeniería forestal, en ingeniería de medio ambiente. Es un ramo de base. Y por eso sí estoy absolutamente satisfecho. Incluso cuando yo terminé la licenciatura en biología junto con la pedagogía, porque las hice las dos juntas, el final de mi tesis tiene 3 líneas. La conclusión, digamos, tiene 3 líneas. Que dice, y de hecho todavía tengo guardado de recuerdo el texto de la tesis, dice, después de haber pasado por todo este periodo de práctica docente y haber hecho el estudio correspondiente, me doy cuenta que soy profesor por vocación. Esa es mi conclusión. Y no me equivoqué. Sí. ¿Sí? O sea, en términos de la vocación, las ganas y lo contento que me siento cuando hago clase, sí, claramente es situaciones que se han ido perfeccionando en el tiempo producto de la experiencia, claramente que sí, pero en términos de la sensación, en términos de la parte vocacional, sí. Fue un recorrido medianamente largo. Después de que o sea, cuando yo estaba estudiando en la Universidad Católica de Valparaíso, a mitad de carrera más o menos, un poco más,
pasé a ser alumno ayudante en el laboratorio de fisiología vegetal. Y cuando me titulé, pasé a ser profesor auxiliar del laboratorio. Y la cátedra la impartía un profesor otro profesor de la universidad. Y en un momento determinado ese profesor se fue y lo pasó a reemplazar una profesora que había estado en Francia. Y esa profesora tenía contactos en la Universidad de las Américas y también en la Universidad Mayor. Y me pidió caso podía trabajar con ella como ayudante en los laboratorios de botánica de acá de la Universidad Mayor y de la otra universidad. Creo que no había problema. Y después de un tiempo la profesora se enfermó y me pidieron a mí que la reemplazara con toda la asignatura ya. Y después la profesora no se reincorporó porque quedó muy delicada de salud. Y después de eso ya me quedé, pues. Me quedé yo como encargado tanto de la cátedra como de los laboratorios de botánica. Y esto ya hace hartos años, hace bastantes años. No te podría precisar, más de 20, hace más de 20 años atrás. Tanto así que cuando recién entré a trabajar, como yo antes de esta profesora, este campus no existía. La zona empresarial no existía. Por lo tanto, yo vi nacer la zona empresarial y vi nacer el campo Huachural. En clases la idea en clases es explicar algunos aspectos para que los alumnos entiendan la parte conceptual, pero fundamentalmente después de entregar el contenido de base, es tratar de socializarlo con los alumnos en términos de analizarlo, discutirlo. No solamente que yo hable la hora completa o la 20 completa, sino que haya interacción, tanto los alumnos conmigo como yo con ellos. Y tratar de traerles material de apoyo que les grafique lo que les estoy explicando en términos conceptuales, en términos de ejemplos. Y a la medida que puedo, aportarles material de apoyo. Bueno, evidentemente, después de estar tanto tiempo enseñándole a los alumnos acá, en forma permanente, año tras año, he visto pasar diversas generaciones, ¿ya? Y claramente ha habido cambios, ¿ya? Ha habido cambios en el sentido de, o sea, en varios sentidos. Uno de esos cambios es que los alumnos de las generaciones actuales, producto del mismo vivir o del diario vivir, son muy de querer ver resultados así como inmediatos, ¿ya? O sea, muy inmediatista en algunos casos. Y en otros casos también
los alumnos cuesta un poco hacer que en ciertos temas, en ciertos aspectos, profundicen más allá de lo tratado en una sesión, por ejemplo. ¿Ya? Generaciones antiguas, digamos. Por interrumpirlo, ¿nos podría explicar en qué momento empezó a enseñar? Más o menos, así como en qué año, o un aproximado, Un aproximado. si se acuerda. En 1900, como 1989, una cosa así. Ya, ya sí, profesor. Entonces, como decía, alumnos de generaciones anteriores, bastante más atrás, tenían cierta tendencia a que ellos mismos se organizaban y profundizaban temas más allá de lo que yo les había dicho en clase. Eso en el tiempo se fue diluyendo y ahora, salvo situaciones particulares o muy puntuales, los alumnos se quedan con el nivel hasta donde yo logré entregarles y que el tiempo me dio, digamos. ¿No? Son muy pocos los que van más allá, investigan más allá y después llegan con preguntas que surgieron de su propia profundización de los temas. Y eso lo echo de menos, digamos, porque era bastante gratificante en el sentido de que si yo les enseñaba que no sé, la flor tenía tales y cuales características, las analizábamos, las discutíamos en clase, a la clase siguiente me llegaban con preguntas que obviamente se notaba que habían ido más allá de lo que yo había alcanzado a ver en clase. Ahora, en estos momentos, para lograr algo así, hay que hacerlo al revés, digamos. Se entrega el contenido y se les tiene que indicar. A partir de este contenido, ustedes tienen que profundizar esto, y me lo traen listo a la próxima clase para que lo analicemos. Entonces, esa espontaneidad en esa forma de tratar los temas se diluyó en el tiempo. No sé cuál es la causa en realidad, no sé cuál habrá sido la causa, pero se fue desapareciendo paulatinamente. Ya no hay tanto sentido de autoaprendizaje, dice usted. Como Sí. En parte podríamos decir que, bueno, conforme pasó el tiempo, las generaciones fueron como perdiendo una parte de interés. No, yo no diría que fueron perdiendo interés, porque si fuese una pérdida de interés, estarían estudiando otra cosa. A lo mejor es producto de que en la medida en que fue avanzando el tiempo, empezaron a surgir otra serie de situaciones en el vivir de los estudiantes que les empezó a abarcar su tiempo, digamos, como que les puede haber ido quedando menos tiempo en poder tener que hacer otras cosas, ya sean de orden académico, de orden social o simplemente de diversión. Puede ser que por ahí esté la causa. Debilidades. No sé si es una... O sea, en realidad eso tiene que estar dentro de las virtudes, el hecho que me gusta siempre ser muy puntual, tener todo ordenado de modo que los alumnos no tengan problemas
con la información, no tengan problemas con las materias. En ese sentido soy bastante exigente conmigo mismo. Por lo tanto, creo que esa es una virtud. Y una debilidad, en realidad, tendría que preguntarle a los alumnos qué debilidades ven ellos en mí, más allá de lo que yo pueda decir. Ahora, usted le podría preguntar. Podríamos decir así como que se pone como corazón de abuelita con otros alumnos que no han entregado ciertos trabajos al plazo. Sí, Ahí habría como una debilidad, ¿no? me ha ido poniendo. Es que no sé si es una debilidad, pero en ese sentido sí tengo que reconocer que, claro, como fueron cambiando las situaciones que estábamos hablando en las generaciones, hace años atrás, si bien es cierto, yo siempre he tenido buenas relaciones de trato con los alumnos, pero sí, se me fue ablandando el corazón Por lo que llaman. por el paso de los años, digamos. En general, como les decía recién, en general con los estudiantes siempre he tenido muy buenas relaciones. Por lo tanto, nunca ha habido tiranteses, digamos. Por lo tanto, eso habla bien, digamos, de la relación tanto por parte de ellos conmigo como yo con ellos. Lo que sí podría decir que en algunos casos me ha tocado tratar con algunos alumnos que como que no le dan mucha importancia a la asignatura. Yo voy a hablar de la mía, no sé de las otras. Y eso al final les pasa la cuenta, llegándose al final del semestre, y aparecen los problemas de serias posibilidades de reprobar el ramo, y en algunos casos con reprobación del ramo. ¿Ya? Y ahí claramente es una falta de preocupación de esos alumnos en particular. Pero el resto, los alumnos son respetuosos, la tasa de inasistencia es relativamente baja, y la puntualidad también está dentro del marco normal, digamos. Diariamente, más que diariamente, es que a veces no cumplen con la puntualidad necesaria en la entrega de algunos trabajos o la entrega de alguna situación que tienen que resolver ellos. Entonces, de repente se dejan estar un poquito y después están a última hora haciendo las cosas y entregándolas apurados. No, en ese sentido, instancias para interrelacionar tanto alumno-profesor. Por lo menos yo no tengo queja en ese sentido, porque compartimos en la sala de clase, cuando nos encontramos en los pasillos, en el laboratorio. Entonces, por lo menos nosotros, en mi asignatura, tenemos los espacios, digamos, y la voluntad de poder interactuar. Y entre los profesores, usted ve aquí la sala de profesores es bastante grande. Sí. Entonces, no. ¿Y entre alumnos cómo ha visto esa situación? Yo la percibo bien. Porque como tengo varios cursos,
se nota un sentido gregario, se nota porque se siente el típico grupo se ubicó, se identificaron, se sentaron en un lugar determinado en la sala de clase y siempre se sientan donde mismo. Ah, ya. Por lo tanto, eso quiere decir que ahí hay un cierto nivel de interacción entre los alumnos. Y también he visto que hay cierto nivel de amistad entre alumnos de carreras distintas, digamos, por comentarios que ellos mismos me han hecho. O sea, siempre hay cosas que mejorar, pero bueno, ahora estamos recién volviendo después de 2 años de clases no presenciales y claramente durante el transcurso de este año se van a ir retomando una serie de situaciones que ya habían quedado en el olvido, pero siempre están instancias que se pueden mejorar. Por ejemplo, en el caso de los alumnos, en estos momentos no hay una fotocopiadora. Antes había un lugarcito donde los alumnos iban a fotocopiar material, que estaba concesionado, si no me equivoco, porque era una sala que estaba ahí en el edificio del frente. ¿De comunicaciones? De comunicaciones, sí. En el tercer piso estaba la fotocopiadora. Y en este momento no está. Por ejemplo, acá abajo, donde está el baño de varones, en ese espacio abierto que hay ahí, había otra fotocopiadora y tenía un pequeño surtido de artículos de escritorio, por ejemplo, que vendían lápices, goma. Tampoco está. Entonces a veces son cosas chicas, pero que a los alumnos les facilitan ciertas actividades. Gracias, profe. Y le vamos a agregar una pregunta respecto a la pandemia y todo el tema de la cuarentena. ¿Cómo fueron las clases online para usted? ¿Cómo la pasó en ese tiempo? ¿Cómo se sentía? En realidad, en términos del desarrollo de la clase propiamente tal, no tuve problema, ¿ya? En pasar la materia, en hacer las clases a través del computador, no tuve problema. Sí, claramente extrañé de forma evidente el trato y la interacción física con los alumnos. De pasar a ver al alumno presencial a pasarlo a ver como con imágenes o cosas así, ¿se refiere? Claro, en el sentido de conversar presencialmente con ellos, del saludo, del apretón de mano, el alumno que tiene más confianza te abraza. Entonces, ese tipo de cosas ahí desaparecieron, porque está delante del computador y nada más. Incluso, ahí puedo decir, hasta el año anterior al 2000, yo tenía armado un buen grupo de alumnos ayudantes que trabajan conmigo. Y una vez que entramos a las clases a distancia, el grupo se desarmó. Y ahora recién estoy rearmando el equipo de ayudantes.